¿Qué lecciones puede extraer el mundo de la empresa de un personaje histórico como Fernando el Católico? ¿Qué papel desempeñó un rey eclipsado en parte por la figura de Isabel la Católica? Hablamos de historia y de Fernando el Católico con el doctor en Filosofía, Derecho de Historia y director de la Cátedra de Empresa Familiar y de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León, Salvador Rus, que la semana pasada presentó esta obra, Tanto monta. Don Salvador Rus está en nuestro centro de producción en León. Bienvenido a Castilla y León Televisión. Buenas noches. Buenas noches, muchas Bueno, gracias. este libro que tengo en mis manos, que se titula, como decía, Tanto monta, lecciones históricas de las decisiones de Fernando el Católico, ¿es más un libro de historia o un tratado para empresarios? ¿Cómo calificamos su obra? Bueno, yo lo he dicho, el otro día lo comentaba, ¿no?, que es un libro que tiene tres estratos, por decirlo así. El primero es apoyarme rigurosamente en la vida de Fernando el Católico, es decir, todo lo que se cuenta de él es cierto, se puede documentar perfectamente, todos los personajes existieron y solamente hay tres momentos de ficción, ¿no?, que es el comienzo cuando Carlos va a Yuste, el segundo momento de ficción es cuando Fernando escribe su carta para presentar el texto a Carlos y la carta final de Carlos a su hijo Felipe, ¿no? Pero todo lo demás es cierto, entonces es un libro de historia. ¿Cuál es el segundo estrato? Pues el segundo estrato es la política, es decir, Fernando Católico básicamente es un político que vive una coyuntura histórica excepcional, ¿no?, cuando Europa amplía su horizonte territorial, que es en primer lugar hacia América y en segundo lugar hacia Oriente, ¿no?, y que es el Mediterráneo básicamente. Y después el tercer estrato es qué lecciones se pueden sacar para el mundo de la empresa de hoy, para el gobierno y la dirección de empresas actuales, de una persona que de un pequeño reino, como era Aragón, no digo pequeño en el sentido territorial, sino que estaba poco poblado, pero que era un reino dentro de lo que es el conjunto de lo que era la cristiandad, de los 5 grandes reinos, no era un reino importante, y cómo construye desde esa empresa local una empresa multinacional que lega en herencia a su nieto, ¿no? Y de esas lecciones que, como les digo, podíamos extraer de aquellos tiempos a esta parte, sobre todo, ¿qué tienen que copiar, por así decirlo, los empresarios de hoy en día y los empresarios familiares, porque creo que es usted a los que se dirige sobre todo, de esa figura, de la figura de Fernando II de Aragón? Bueno, yo creo que la lección más importante de Fernando es, en primer lugar, que hay que tener siempre proyectos por realizar. Y después es una persona que procede metódicamente, es decir, tiene un proyecto, busca los medios y las personas adecuadas para realizarlo. Y entonces, una empresa hay que proceder de la misma manera, hay que tener los recursos para hacerlo, hay que diseñar un proyecto, conseguir los recursos y poner al frente a las personas responsables que sean capaces de llevarlo a cabo. ¿Cuál es la mejor lección? Pues que hay que ser constantes, es decir, que ni se acierta siempre, ni se fracasa siempre, y que los fracasos pueden enseñar y que los aciertos hay que saber por qué se acierta y no pensarse que uno tiene la llave del éxito, sino simplemente que ha sido capaz de ordenar adecuadamente los distintos elementos para poder conseguir el éxito y saber que cualquier éxito es la puerta, un medio para conseguir alcanzar nuevos fines o nuevas metas, pero nunca pensar que la vida se acaba en un solo proyecto. Y la segunda lección es saber ordenar el legado de tal manera que los que sucedan sean capaces de recibir una herencia que no les produzca más problemas que alegrías, por decirlo así. Es decir, una herencia que esté bien ordenada, que esté bien establecida y que además esté abierta a conseguir nuevas metas. Mira, hay un detalle que a mí me llamaba la atención de Fernando el Católico. Es de las pocas veces que un rey es capaz de legar a sus generaciones posteriores una herencia que puede ser mejorada y que es mejorada. Normalmente los reyes dividían los reinos, los sucesores eran peores que los antecesores, etc. Y esta yo creo que es una de las lecciones, es decir, que hay que preparar también al sucesor para que supere al antecesor. Pero, ¿y por qué los historiadores le han dado más importancia a la figura de Isabel la Católica? En parte se le ha dejado un poco oculto, ¿no?, también a Fernando el Católico. Bueno,
Isabel era la reina de Castilla. El reino de Castilla era un reino grande, rico, poblado, frente a Aragón, que no lo era tanto. Entonces, yo creo que los historiadores, por supuesto, hay más documentación sobre Isabel que sobre Fernando. Hay mucha más densidad histórica en Castilla que en Aragón. Y, por tanto, Fernando aparece muchas veces como en un segundo plano. Pero es curioso, lo que pregunta es curioso, porque eso se produce desde la llegada al trono de Isabel II. Si miramos los historiadores anteriores a la llegada al trono de Isabel II, es decir, básicamente los historiadores de los siglos XVIII y los historiadores de la primera parte del siglo XIX, nos vamos a encontrar que la figura importante es Fernando. Y cuando tienen que juzgar cuál ha sido el mejor rey de España, siempre dicen que es Fernando. Nunca Carlos, nunca Felipe II, siempre es Fernando. Entonces, desde que Isabel II llega al trono, empieza a rehabilitarse, está mal dicha la palabra, pero es decir, empieza a cobrar importancia la figura de Isabel, ¿no? hasta nuestros días, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ese matrimonio fue, desde mi punto de vista, una conjunción planetaria, por usar aquella expresión que usó una persona dedicada a la política en nuestro país. Esa sí que fue una verdadera conjunción planetaria. ¿Por qué? Porque se unieron dos talentos muy diferentes, pero muy complementarios, y que podían trabajar juntos sin necesidad de provocar tensiones entre ellos, que las hubo. Pero sí. Y para terminar, no ¿a qué se debía el lema, tanto el lema que presidió el reinado de Fernando el Católico como el que titula su libro, Tanto monta? Bueno, es decir, que es una declaración de igualdad, es decir, tan importante es uno como otro, tan fundamental para la gobernación de los reinos son las decisiones que tome uno como otro, y ambos unidos toman una decisión. Es decir, lo que trata de buscar es no la dualidad, sino la unidad, y a su vez el compromiso con las decisiones y con las resoluciones que toman unos y otros en favor de ambos. Gracias, don Salvador Rus, autor de este libro Tanto monta, lecciones históricas de las decisiones de Fernando el Católico. Gracias por ilustrarnos acerca de la figura desconocida de Fernando II de Aragón. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.